Muy buenas tardes a todos y a todas. Iniciar agradeciendo a la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, por la invitación y hacer dos advertencias. La primera es que yo no soy tan preciso con mis compañeros de mesa, yo soy más bien más taylorista, ocupo que me gerencien en el tiempo y por eso me voy a seguir mejor a mis notas. Y lo segundo es iniciar diciéndoles que, de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Sánchez, pues me siento muy inglés, porque en nuestro país al menos 55 leyes contemplan una o varias normas que limitan el acceso a la información. Entonces, con esto, pues para aclarar que mi intervención, que será dar una suerte de estado del arte en relación con el régimen de excepciones, no será más que una aproximación parcial, porque es imposible que yo me refiera pues a todo este engranaje de leyes. Y aunque pudiera parecer innecesario por su brevedad, también considero importante hacer varias precisiones en cuanto al tema propuesto. Iniciando por el título, es imperioso estar consciente de cuáles son los alcances de referenciar un régimen de excepciones en el acceso a información. Para hablar en términos de la lógica formal, existen premisas que, por estar implícitas, podrían pasarnos desapercibidas y llevarnos a una conclusión errada. En primer término, hemos de afirmar que el punto de partida de la ley de la OEA y también del proyecto presentado por la Comisión Interinstitucional es que los límites a esta materia constituyen justamente eso, excepciones. En otros términos, uno de los a priori de los que parte no solo la legislación extranjera, sino la nuestra, es que todo lo público deviene justamente en eso, en público, pero esto no siempre ha sido así. Hemos de reconocer que el acceso a los datos producidos, custodiados o regentados por la administración en su dimensión de derecho fundamental ciudadano se corresponde con un sistema político democrático. Son las condiciones histórico-sociales de posibilidad en un desarrollo de los estados las que han llevado a que este sea un con mayúscula tema. O sea, para llegar a este punto se han cumplido necesariamente, y en algunas latitudes más que en otras, los requisitos de una democracia procesal como antesala para abocarnos a hablar de una democracia sustancial. Para decirlo rápido, el acceso a la información pública es una suerte de consenso tácito o expreso de que el marco axiológico en democracia, para apreciarse de tal, debe propender, entre otros, a defenestrar el secretismo y la opacidad, abrir todos los candados, y en términos de la arquitectura Love, a sustituir los muros de concreto por amplios ventanales. En suma, para utilizar la formulación del derecho penal, la prohibición de acceso a la información pública es un orden discontinuo de excepciones. Sea esto el orden continuo, el marco de normalidad, es un libre acceso con propósitos de información, como lo concibe el artículo 30 de nuestra Constitución Política. En ajustada síntesis, como lo adelantaba, me referiré a cómo se encuentra dispuesto el régimen de excepciones al derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Resulta palpable, pero por honestidad académica, debo decirlo, el tratamiento de la cuestión es parcial, no solo desde la comprensión de la realidad como más vasta y rica que cualquier esquema o proposición teórica que podamos hacer desde una mesa, sino por cuanto las restricciones en esta materia se encuentran difuminadas en fuentes normativas de diversa laya, leyes, jurisprudencia y el parámetro mismo de constitucionalidad. De otra parte, dentro de cada uno de los tópicos en desarrollo se presentarán interrogantes, retos, encrucijadas, donde se enfrentan el acceso y la restricción, como ocurre con lo sagrado y lo profano, donde es el operador quien, de la mano con la ciudadanía, deben establecer hacia dónde tomar en la bifurcación, o si, como suele pasar en nuestra cultura costarricense, encontramos cuando no forzamos un justo medio. El derecho de la Constitución es la llave de paso, pero también el freno de mano al derecho de acceso a la información. En el artículo 30 se reconoce el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Fue el propio constituyente originario el que, con buen tino, concibió como saludable práctica para el matrimonio, ciudadanía y Estado que no existieran secretos entre ambos. Realizando un poco de arqueología jurídica, encontramos en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente unas breves reflexiones acerca del buen suceso que sería receptar del texto constitucional de 1871 la cláusula relacionada con el libre acceso a las fuentes oficiales de información, pues esa norma favorecía además a la libre emisión del pensamiento. Esa postura progresiva y progresista, valga decir, se impuso sin mayores cuestionamientos al ser aprobada la moción que la presentó. Sin embargo, el diputado Bauri hizo ver al Pleno la importancia de establecer una salvedad en cuanto a los secretos de Estado,
y cito textual: existen ciertos documentos, como los del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no pueden ponerse al alcance de todos cuantos lo soliciten. Esa postura, igualmente consensuada, se plasmó en el texto final del ya citado artículo 30. Justamente es ahí, a texto expreso de la Constitución, donde se encuentra el primer valladar para el acceso a la información, los secretos de Estado. Pero, ¿qué se entiende por tal? El constituyente en ese extremo sí que guardó silencio, pues salvo alusión a los documentos de Cancillería, no precisó un contenido específico para la formulación. Ante ese mutismo, varias décadas después, el juez constitucional, como comisario del pacto político, para usar palabras de Ver Carías, determinó temas propios de este concepto: la seguridad nacional, la defensa nacional, contra la soberanía e independencia del Estado, las relaciones exteriores concertadas entre este y el resto de los sujetos de derecho internacional. La Constitución política, entonces, es la llave de paso que otorga el derecho fundamental para exigir la información a nuestras autoridades públicas, pero a su vez instituye, a través de una formulación porosa, valga decir, el freno. El mismo voto que la Sala Constitucional precisó los contenidos del secreto de Estado determinó que, en los términos del texto constitucional y la Ley General de la Administración Pública, la limitación para acceder a la información administrativa era materia de reserva de ley. En esa oportunidad, si bien el juez constitucional explicitó la omisión legislativa, al tratarse de un recurso de amparo, se limitó a realizar un análisis de violación al derecho fundamental. Desde esa perspectiva, el presidente da herramientas suficientes para preguntarse si, situándonos en el contexto de control de constitucionalidad, no estamos ante una inconstitucionalidad por omisión absoluta por parte del Parlamento. Sin perjuicio de lo indicado, vale apuntar que el desarrollo legal genérico tampoco ha sido profuso en cuanto a definir los secretos de Estado. Por ejemplo, el artículo 16 de la Ley General de Policía habilita a quien ejerza la Presidencia de la República para decretar dentro de esta categoría los informes y documentos de la Dirección de Seguridad. Ciertamente la norma impone como medio para hacerlo una resolución, lo cual lleva a pensar en un acto motivado por parte de la primera magistratura del Estado. No obstante, la legitimidad de la delegación prevista en esa norma es cuestionable. En efecto, como se ha insistido, el acceso a la información es un derecho fundamental, y aunque estos no son irrestrictos, pues nada en derecho lo es, su limitación debe provenir de una ley formal. El precepto en comentario se puede concebir como una norma habilitante para el Ejecutivo, sea delega en su titular la posibilidad de clasificar información como secreta, mas dogmáticamente caben dudas acerca de si se cumple la teleología de la reserva de ley. Cuando el legislador únicamente lo que hace es reenviar a otro titular público la responsabilidad de, a la postre, crear un obstáculo para acceder a la información. Debe aclararse que en ningún momento me opongo al sustrato, no me opongo a los asuntos de seguridad como una forma de que no se pueda acceder a esta información. El punto por discutir es si la etiqueta de Top Secret debe ser impresa, engomada y colocada por un sujeto distinto a los diputados de la Asamblea Legislativa. La contracrítica podría recaer en la rigidez de la ley y la consecuente falta de operatividad para prever todas las situaciones de la seguridad nacional, argumento que ciertamente es válido. No obstante, si se opta por el camino actual, debe, al menos, estarse consciente del problema teórico esbozado, la posibilidad de delegar o no en lo material parte del contenido esencial del principio de reserva de ley. Un elemento adicional por considerar es el régimen sancionatorio al cual se enfrenta el eventual infractor del secreto de Estado, pues este sí presupone el desarrollo restrictivo en un texto legal formal. Por ilustrar, el artículo 339 del Código Penal prevé una plena privativa de libertad para el funcionario público que divulgue hechos, actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos. De acuerdo con la redacción del tipo, plegándose a una interpretación restrictiva, además propia de esta rama del ordenamiento, sería totalmente discutible si esa descripción típica subsumiría la revelación de contenidos que, por un decreto del presidente de la República, fueron calificados como secretos. Ciertamente, el numeral 203 de ese mismo cuerpo normativo sancionatorio se encuentra un tipo genérico donde el sujeto activo no requiere una especial condición, o sea, no es un delito especial propio, y donde además se reprime la divulgación de un secreto al cual se ha accedido con ocasión del cargo, profesión o arte, características que hacen plausible su aplicación al supuesto antes citado, o sea, la revelación de aquella información que por un decreto del Ejecutivo se haya considerado como secreta. Lo cierto es que la norma también hace que sea valorada de una manera como si se tratara de un concurso aparente de normas, ya que supone la inhabilitación para el funcionario público. Como última consideración, este apartado puede verse como la jurisprudencia constitucional, al hacer ver la reserva de ley en este ámbito, es consistente en el punto 2 del apartado de definiciones de la ley modelo de la OEA,
y tratándose del proyecto elaborado por la Comisión Interinstitucional, se mantiene la filosofía de aceptar como excepciones solo aquellas previstas por el legislador, y es un poco lo que se discutía hace algunos minutos con el inciso A del artículo 5. Ahora bien, ubicándonos específicamente en el estrato legal ordinario, aunque también, como se verá, complementado por la jurisprudencia constitucional, las excepciones más relevantes, según personal criterio, se pueden clasificar al menos en las siguientes dimensiones. La primera de ellas, información de procesos disciplinarios o penales. La formación de causas administrativas o penales, aunque también cualquier otro tipo de asuntos sometidos a alguna autoridad que devenga en un hecho punible, suele atraer el ojo avisor de la prensa y también de la ciudadanía. Sin embargo, por más interés que pueda tener el conglomerado social en la resuelta de un proceso de esta naturaleza, lo cierto es que el acceso a la información se encuentra legítimamente limitado en esta materia. La Sala Constitucional ha reconocido como un límite extrínseco a la prerrogativa ciudadana en comentario, o sea, fuera del hardcore del propio derecho, la averiguación de delitos cuando se trata de investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales, administrativos o judiciales, en atención a intereses superiores como el principio de inocencia de los involucrados y la no obstaculización a través de destrucción o ocultamiento de prueba. Desde esa filosofía se encuentran en el ordenamiento jurídico previsiones como la de la ley del Ministerio Público relacionada con la imposibilidad de información en los procesos de etapa preparatoria, el numerato 195 del Código Procesal Penal, la ley de registro, secuestro y examen de otros documentos privados, y la ley de protección a víctimas y testigos, que incluso protege la identidad de quienes estén haciendo una denuncia o sean vitales para esclarecer la verdad real de hechos penales. De otra parte, se consideran igualmente válidas las restricciones al acceso a información en procesos administrativos, principalmente disciplinarios, pues se sustentan también en el principio de inocencia y el respeto a la intimidad del investigado, como lo señalaba la magistrada Villanueva hoy en la mañana. Así, la posibilidad de mantener en secreto la remoción de funcionarios públicos se encuentra regulada en la Ley del Servicio Civil para quienes se encuentran adscritos a ese régimen, y en general en la Ley General de la Administración Pública también. A razón de excursos, permítaseme una breve referencia a la confidencialidad del denunciante en los supuestos de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El legislador, de manera muy loable sin duda para desterrar el miedo a represalias que podría tener una eventual denuncia contra jerarcas u otro tipo de funcionarios públicos, garantizó la confidencialidad de los datos de quien de buena fe se presenta a denunciar actos de corrupción. Ciertamente el quid es la calificación de buena fe, que como convencionalismo técnico tiene algunos parámetros encauzadores, pero como concepto jurídico indeterminado puede estirarse tanto como se quiera. La reflexión no apunta a una crítica contra la confidencialidad, ciertamente esta es una buena garantía para el denunciante, sino el mecanismo para ello. Una democracia aspira a una ciudadanía activa pero responsable, de donde el sujeto sea capaz de sostener su dicho. No por ser temas de corrupción, por ser funcionarios públicos debemos consentir, para utilizar una frase del profesor Chirino, que si bien mencionaba con ocasión a otro supuesto distinto, considero aplicable acá, no podemos aceptar que nos condenen unos zapatos. El segundo régimen o clasificación que hago son los regímenes de competencia o comercial. Hasta hace un parpadeo, el país estaba acostumbrado a un régimen de monopolio de ciertos servicios como la telefonía y los seguros. No obstante, luego de octubre de 2007, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y sus respectivas leyes de implementación, esto cambió. Cuando el ICE o el IMSS, para citar algunas de nuestras instituciones cuyos servicios se enfrentan hoy a la competencia, eran los únicos proveedores de telefonía celular y seguros, parecía natural que, como otro titular público, entregara cualquier información en su custodia si así lo peticionaba un particular. Evidentemente siempre han existido restricciones, pero como lo hablé al principio, no había en nosotros, mal llamados operadores calificados, un cuestionamiento de origen, al menos no al que nos enfrentamos. O sea, podrá ser esa información brindada o por el contrario forma parte de los secretos para competir solventemente en el mercado. El inciso A del artículo 40 de la ley modelo admite excepciones al acceso a la información cuando este daña intereses privados como el económico y el comercial, siendo esto de fácil determinación tratándose de sujetos privados. Pero cuando nos enfrentamos a instituciones públicas dedicadas al intercambio de bienes y servicios, la línea se vuelve tenue. En este punto, aunque podamos reconocer ciertos componentes básicos del secreto comercial, lo cierto es que el contenido de cuál tipo de información se subsume en él por la velocidad misma de los conceptos indeterminados queda librado a lo que, en definitiva, los órganos de control, por ejemplo, la Sala Constitucional, en su función intuitiva del derecho de acceso, entiendan como tal. Y así lo reconoce el mismo juez constitucional, donde dice que para la ley de telecomunicaciones va a tener que precisar caso por caso, y esto lo dijo en una sentencia del año 2010. En cuanto a los sujetos privados, como se mencionaba, el intento es más claro.
Incluso las relaciones patronales entre estos y sus trabajadores se pueden pactar cláusulas de confidencialidad, evidentemente bajo parámetros de proporcionalidad, en aras de preservar, entre otros, el know-how de la empresa. Desde esa perspectiva, lo que interesa para nuestros fines es aquella información de la persona física o jurídica propia de un giro comercial o industrial que, por diversas razones, se encuentra en custodia de la administración. En ese tanto, el acceso puede ser legítimamente restringido por las razones expuestas en la ley marco. A partir de ello, solo por enunciar algunas, existen normas en el Código de Comercio, la Ley de Información No Divulgada y un convenio de la OIT sobre la inspección a centros de trabajo. Nuevamente, en una digresión, de un tiempo a esta parte, el modelo de construcción de obra pública por concesión, ha estado en la palestra. Varios han sido los flancos utilizados por los detractores para cuestionar sus bondades y enfrentar un mar de lo que consideran malas prácticas. No me voy a referir acá si las concesiones son buenas, malas, útiles o inútiles. Me constreñiré a lanzar un punto para la discusión. La opacidad ha sido uno de los grandes lunares en este proceso de contratación del Estado. Sin embargo, ¿cómo obligar al co-contratante para que brinde a los individuos información que, como sujeto privado, eventualmente podría querer mantener en secreto? La incorporación de las cláusulas de carteles en las que el concesionario debe brindar ciertos datos es una opción, pero esto no elimina el cuestionamiento, si se quiere, teórico-dogmático, de frente a quién se opone el derecho, quiénes son los sujetos obligados. El artículo 30 constitucional garantiza, como ya vimos, el derecho frente a los repartos administrativos. Pero ¿qué pasa si queremos averiguar cuál es el salario que paga una empresa concesionaria al gerente o administrador de un proyecto concesionado? ¿Puede el ciudadano acudir directamente al concesionario o debe hacerlo a través de la administración? En la redacción del artículo 3 del proyecto de ley elaborado por la Comisión Interinstitucional parece extender la prerrogativa ciudadana al obligar los sujetos, al incluir a los sujetos privados que ejerzan actividades de relevancia pública. La redacción de la norma conceptúa a las empresas privadas como sujetos obligados frente a la administración, quien actuará como un repositorio de datos para cuando el ciudadano quiera acceder a ellos. En otros términos, resuelve el problema que el ciudadano debe instar ante el ente público y no ante la empresa privada. Pese a ello, en la propuesta no existe una sanción para los sujetos privados por incumplir la ley, consecuencia lógica de una limitación estructural y sistémica, cuál es la imposibilidad de someter de manera plena a las personas físicas o jurídicas de esta naturaleza privada a los procesos administrativos disciplinarios previstos en el régimen punitivo del capítulo respectivo de la ley. Esto nos coloca frente al aforismo anglosajón, there is no right without remedy, o sea, no hay un derecho si no hay un remedio. Y nos lleva a seguir buscando, como dirían los expertos en gestión de calidad, oportunidades de mejora. Finalmente, la otra clasificación es el acceso a la información versus al derecho a la intimidad. Nuevamente, la jurisprudencia constitucional ha marcado una hoja de ruta en este límite. Si bien se clasifica el derecho a la intimidad como un valladar extrínseco al derecho a acceso a la información, se reconoce también su vínculo con el interés público a la información en su carácter de restricción intrínseca. Sobre el interés público no voy a hacer mayor precisión, salvo la de remarcar el concepto abierto que representa. Derivado del derecho a la Constitución, entre otros, el artículo 24 habla del derecho a la intimidad y lo sobrepone a la posibilidad de acceso a la información. Existen datos en poder de la administración que no son susceptibles a ser divulgados ni su acceso es posible por parte de terceros. De manera elocuente, el juez constitucional ha sintetizado que los individuos, y abro comillas, poseen una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de derecho, de forma tal que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un ente u órgano público ha recolectado, procesado y almacenado por constar en sus archivos, registros y expedientes físicos o automatizados no pueden ser accedidos por ninguna persona por suponer ello una intromisión e injerencia externa e inconstitucional. Cierro las comillas. En nuestro medio, sin pretender ser jamás exhaustivos, se pueden evocar entonces restricciones al acceso a la información tributaria, rentas brutas, información bancaria en los supuestos de secreto bancario, la historia clínica, el récord y expedientes académicos, información del archivo criminal, entre otros. Por último, conviene hacer un recordatorio de algo que parece obvio: toda información en poder de la administración es, cual presunción juris tantum, a nosotros los abogados que nos gusta usar latinazos, pública. Sin embargo, admitir eso es reconocer igualmente la capacidad de argumentar en contrario. De esa suerte, la administración puede negarse a divulgar o facilitar cierto tipo de información siempre que esto sea por un acto motivado y al amparo de una ley estrictamente formal. En otros términos, en esta materia, la carga de la prueba corresponde al funcionario público, como lo mencionaba ya la doctora McLean.
Como lo sostenía Humberto Eco, toda la información es importante si está conectada a otra. En el caso de la vida democrática, no basta con brindar un acceso pleno a la información. El punto trascendental es qué hacemos con la información. Es necesario acompañar ese acceso a la información con mecanismos de participación política, echar a andar mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de resultados, y hasta que no logremos conjurar todos estos factores, la información por la información misma será una conquista, sí, pero una conquista a medias o inacabada. Gracias.